Bueno, muy buenas tardes. Deison. ¿Puedo activar el micrófono o no? Bueno, vamos a iniciar entonces con la web conference del curso de diseño de sistemas TI en la fase número 4. Entonces voy a compartir pantalla. Me confirma por favor si ya está viendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces esta actividad inicia el 20 de abril, va hasta el 15 de mayo. En cuanto al trabajo similar a las fases anteriores, ustedes tienen que mirar los contenidos bibliográficos, que la unidad 3 que está en el entorno de aprendizaje. Continuando con el mismo caso propuesto desde el inicio, lo primero que deben de hacer es responder a la pregunta de los diagramas de componentes y despliegue en el análisis del problema. ¿Cuál es la importancia? Allá en el foro colaborativo. Retroalimentar a dos compañeros de una manera objetiva y coherente. Entonces, lo que hay que hacer es muy similar a las fases anteriores. Responde a la pregunta sobre el diagrama y retroalimenta mínimo a dos compañeros. Que solamente está participando un solo compañero, listo, correspóndale a él, y igual la nota va a ser full. Que no está sino solo, listo, entonces de todas formas van a tener la nota solo full, sin importar la parte colaborativa, pues porque si los otros compañeros participan, esa parte todo eso lo va a hacer para que participe en el foro, no hay ningún inconveniente en ese lado. Eso sí, pues presenta todo el trabajo solo. Entonces en el foro recuerden hacerlo 3 días antes para poder tener una retroalimentación efectiva. Ya en nuestros días finales pues ya no se va a retroalimentar. Pero sí por lo menos responder la pregunta y contestar al mínimo dos compañeros, retroalimentarles la respuesta a la pregunta. ¿Listo? Una vez haya eso, pues ya pueden a realizar lo que es el diagrama de... El diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Componentes y despliegue, que es la parte física del sistema como tal, tanto a nivel de memoria en el hardware, como elementos físicos que se van a necesitar para poder desplegar el sistema. Entonces, en el entorno de evaluación deben enviar el trabajo individual, cada uno, dice un documento PDF que contenga el portada, todos los diagramas que hemos hecho hasta el momento, pantallazo de los aportes, las conclusiones y bibliografía. Y luego entre todos seleccionar el mejor y uno de los compañeros que también envíe la parte colaborativa y en el nombre ahí pues, escriba, el de la portada pues escriba quienes han trabajado en ese documento. Entonces, solamente un trabajo colaborativo junto con el individual lo va a enviar la persona que envíe ambos y el resto envía cada uno su individual.
tener en cuenta esta guía de actividades y revisar la rúbrica de evaluación, que es donde está lo que nosotros lo que yo voy a tomar en cuenta para calificarles. Entonces aquí dice muy bien. Responder a la pregunta, retroalimentar las intervenciones de los compañeros, realizar el diagrama de despliegue, realizar el diagrama de componentes y presentar el documento debidamente con sus normas APA en la bibliografía y todo lo que se vaya. Por último, también el grupo Aló. ¿Sí vio la última parte de la rúbrica, Jason? ¿Qué parte? Bueno, entonces voy a repetir la parte de la rúbrica, a ver. Que recuerden revisar la rúbrica, que es la que nosotros vamos a basar para calificar, la que yo me voy a basar. Deben responder mínimo a 2 compañeros, responder la pregunta, responder mínimo a 2 compañeros, realizar el diagrama de despliegue de manera correcta en base al problema propuesto, de realizar el diagrama de componentes de manera completa en base al problema propuesto, entregar el documento individual con todo lo solicitado y entregar el trabajo colaborativo. Eso lo hace con la persona que ustedes designen en el grupo, que envíe tanto individual como el grupal. ¿Listo? Es tener en cuenta esa parte para la rúbrica. Listo. Jason, entonces comprendió qué es lo que hay que hacer así en general, ¿cierto? Dígame. En este caso, resulta que Argo UML no tiene... Argo UML no tiene el diagrama de componentes. Estoy mirando y no cuenta con ello. Solo que es el diagrama caso de usos, clases, secuencia, colaboración, de actividades, despliegue sí, pero de componentes no lo tiene. Yo lo estoy trabajando en Star UML. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, un ejemplito para lo que son los componentes y de despliegue, ¿listo? Aquí en Star UML. Bueno, entonces aquí tenemos el programa Star UML. Hay otros programas, sí, Argo UML pues no lo trae, pero pues también hay otros programas que pueden usar para el diagrama de componentes, el que ustedes quieran. Pueden averiguarlo en internet. Lo importante es que envíen por lo menos la imagen que hayan trabajado sobre el componente diagrama de componentes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de diagrama de componentes. Para eso le damos acá en modelo, clic derecho, agregar diagrama, y aquí dice component diagram. Ya aparece aquí al lado izquierdo, aparecen los
los ítems que vamos a manejar. Entonces, el diagrama de componentes, ¿de qué consiste? El diagrama de componentes se trata de la parte física del sistema. No voy a hacer un ejemplo aquí sobre, digamos, el módulo de productos para un administrador que esté administrando, con la redundancia, la parte de productos de su empresa. Entonces, en el diagrama de componentes vamos a necesitar varios componentes, digamos, para la parte, vamos a hacerla en 3 paquetes, que es para la parte física, para la parte de interfaz gráfica, la parte lógica, que es donde están las clases, y la parte a nivel de servidor, que es donde está la base de datos. Entonces, yo lo voy a hacer acá. Es que aquí, no sé por qué me aparece acá, pero un momento. La idea, ¿cuál es? Colocar primero. A ver si aparece acá, colaboración, ponte. Ah, no, ya me acordé dónde es aquí, el modelo. Aquí vamos a agregar un paquetico. Pero que es que... La vamos a llamar interfaz gráfica. No aparece. Aló, ¿me leen? ¿Me están viendo, por favor? Me confirma Edison si está viendo mi pantalla. Listo, entonces estábamos aquí en el nuevo diagrama. Aquí le al modelo le vamos a dar a agregar, no agregar diagrama, sino agregar un paquete. Ese es un paquete, lo voy a dejar como nivel en la parte de interfaz gráfica. Vamos a traer aquí al modelo. Aquí vamos a agrupar los diferentes componentes que va a tener la parte de la interfaz gráfica para el administrador que vaya a manejar el módulo de productos. Entonces, ¿qué componente tenemos ahí? Tenemos el primero, vamos a agregar entonces aquí. Ahí está. Se perdió. Ah, no, es que estamos diferentes. Ahora sí. Ahora sí estamos en el diagrama de componente para que me aparezcan todos los elementos. Agregamos un paquete que es donde vamos a agrupar los componentes de la interfaz gráfica. Aquí dice componente, lo arrastramos.
Y un componente se da cuenta uno porque tiene aquí dos rectángulos al lado izquierdo. Sabemos que eso es un componente. En la parte gráfica tenemos, como ejemplo aquí vamos a tener un componente que es, digamos, como es la ventanita que le aparece al administrador, que en este caso puede ser la ventana de logueo. Para loguearse el administrador. Tenemos otro que es qué pasa cuando se loguea. Tenemos otro componente que es el menú principal. Y del menú principal tenemos otro componente que puede ser el menú del producto. Ya tenemos tres componentes aquí, que es la parte de interfaz gráfica, que digamos como que la está como interpretando las ventanas que tiene el administrador. Y de aquí podemos sacar otros componentes para la parte de solo productos, que estamos mirando esta parte acá nomás. Podemos sacar el CRUD. El CRUD es, entonces es el Create, Update and Delete. Podemos sacar una ventana para crear el producto, otra para actualizar el producto, otra para borrar el producto, por último, tenemos la de consultar el producto. Entonces, tenemos los diferentes componentes para la parte de interfaz gráfica para el módulo de productos en el cual está usando el administrador. Ahora, ¿cómo se relaciona cada uno de ellos? Aquí tenemos unas relaciones que son de dependencia. Significa que de aquí va a ir al menú principal. Va a ir al menú producto y del menú producto va a ir a cada uno de los otros componentes dependiendo de la selección. Bueno. Pregunta hasta el momento, Deison. ¿Sí quedó clara esta parte? Diagrama de componentes en cuanto a la parte selección de interfaz gráfica del paquetico. Más o menos sí, pero pues la idea es que se interpreta a nivel muy macro, muy por encima, muy superficial de lo que hace el sistema. Porque igual, como se da cuenta, no es tanto secuencial, porque aquí podemos, el usuario, pues, el administrador puede seleccionar cualquiera de estos cuatro componentes. Pero bueno. Ahora, vamos a crear otro paquete. Aquí en el modelo, agregar paquete.
Este paquete, este nivel, digamos, lo vamos a dejar como la lógica programa. En esta parte de lógica, ¿qué va a ir? Aquí va a ir las clases que desde este programa para poder manejar esto. Entonces las clases también serían otros componentes. En este caso tendríamos, podríamos decir que un componente, vamos a darle un estereotipo. Este estereotipo me va a permitir reconocer más o menos de qué trata esa clase, cada uno de los componentes. La gráfica, para dejarlo todo. Para que quede claro, eso que cada componente que es, interfaz gráfica, y en la parte de aquí tenemos una clase menú y vamos a darle estereotipo de lógica, clase lógica. Podemos dejar una clase, decirle al programador para que tenga en cuenta que vamos a crear solamente una clase para el menú principal y el logueo. Entonces, vamos a crear otra para el menú del producto. Que también va a quedar como una estereotipo clase lógica. Y por último, producto. Tenemos el componente de la clase producto. Clase lógica. Listo. Dayson, veo que se está confundiendo un poco. Aquí no estamos haciendo un diagrama de secuencia, de colaboración y todo eso, no. Estamos haciendo algo muy macro de cómo el programador debería ver como el sistema desde muy lejos, que más o menos la parte superior va a quedar, digamos, la parte gráfica. La lógica del programa va a estar empaquetadito acá, con unas clases. Y aquí tenemos que decir en este diagrama cómo es que se van a conectar estas clases para que se muestren acá. Exacto, más o menos en la lógica del programa van las clases necesarias. ¿Listo? Ahora, aquí vamos, pongan atención a este. Resulta que aquí existe un concepto que se llama proveer datos o proveer información. Entonces, ¿cómo hacemos para que, cómo se dice, qué relación, qué tipo de relaciones para que me diga que esta clase de aquí le va a proveer la información necesaria a esta interfaz para que se ejecute, para que se muestre al usuario? Entonces, hacemos doble clic. Cuando aparezca esto, aquí hay algo que se llama agregar interfaz de provisión, digamos. Entonces, va a aparecer este cosito acá. Esta relación.
¿qué va a proveer? Proveer el código para que se muestre. Entonces, aquí va a proveer el código, pero no, espérate que en la relación no. Es el nombre de la interfaz. Y ahora sí. Proveer código. ¿A quién le provee el código la clase menú? Podríamos acá cambiarle el nombre. Para que quede más. Perdón. A la componente gráfico de menú principal. Pero ¿cómo se hace eso? Hay algo aquí que se llama la misma relación dependencia. La vamos a unir con la interfaz. Listo. Entonces, mire como que con esto ya sabemos, con este símbolo, sabemos que esta arco acá, que está medio arco, es el que está solicitando la información desde acá. Y este que está con el círculo completo está proveyendo la información necesaria a esta clase. Lo mismo para la parte de acá. Entonces, interfaz de provisión, provee código. Y de aquí salemos a la interfaz. Más o menos es así la idea, que no necesariamente cada uno, sino por ejemplo aquí en menú principal puede tener estas dos. Ah, bueno, este no aquí, perdón. Es de acá. Listo. La parte de interfaz gráfica puede haber podemos tenerla en una sola clase producto que muestre la parte gráfica, y también en la clase producto puede estar la parte de los métodos del producto. Esto significa que de estos cuatro, va a tomar información de acá. Ahora, aquí vamos a crear un concepto más que se llama puerto. No se puede hacer 4 con varios hacia acá, porque se va a ver muy diferente. Entonces, hay algo aquí que se llama composite structure, que se llama puerto. Y aquí en el mismo puerto le vamos a decir que va a ser un proveedor de información. El puerto se va a representar con este. Vamos a borrar. Vamos a borrar este nombre del puerto. Listo. Y vamos a quitarle el tipo para que no aparezca. Listo. Con el puerto ya sabemos que acá hay un puerto donde se van a conectar, va a proveer información a varios componentes. No podemos hacer así porque no se conectan acá, sino se van a conectar acá varios. Entonces, con este puerto, provee código y datos de los productos. Dice que el producto tiene varios métodos, que es actualizar producto, consultar producto, borrar. Entonces, va a proveer todo eso
Y vamos a colocarlo por aquí, aquí, aquí para que quede organizado lo más posible. Y ahora sí, le vamos a decir. Listo. Con eso, esta clase de producto, la parte lógica está proveyendo aquí la interfaz gráfica los datos. Y entonces va más o menos mirando cómo la arquitectura de componentes en cuanto al manejo del programa como tal en el módulo de productos. Como se da cuenta, no es que cada uno tenga una clase, sino que eso depende del análisis que se haya hecho. Puede ser de una clase salir varias, de que una clase de producto tiene varios métodos. Eso va en por eso se llama la arquitectura. Vamos mirando, podemos pulirlo, podemos hacerlo mucho mejor, pero pues a medida para un ejemplo vamos a dejarlo así. Y podemos agregar otro paquete adicional. ¿Cuál faltará? La base de datos. La capa de la base de datos, que es la que contiene la información y contiene el componente, que es la base de datos. La antigua, vean. Está mal, está la antigua. Sí, señor. Estos son los de nada, porque es que entonces, esta base de datos le va a proveer información a quién. Vamos aquí, interfaz. Y en este caso es la clase producto la que necesita la información de la base de datos para poder borrar producto, consultar producto, crear producto, actualizar producto. Entonces, provee datos. Más o menos quedaría así el diagrama de componentes para el módulo de productos que esté manejando por ahí el administrador. Pregunta hasta el momento. El servidor, si puede ser más o menos servidor. Eso me dice otra cosa. Estereotipo. Paquete de la base de datos, está el servidor con la base de datos. No es esto. Bueno, pregunta hasta el momento ahí. Listo. Entonces, más o menos este sería el diagrama de componentes para esto. Ahora, nos dicen diagrama de despliegue. Entonces, vamos a basarnos en esto para hacer el diagrama de despliegue. Vamos aquí a agregar diagrama, deployment, diagram. Y en esta deployment diagram, aquí nosotros vamos a manejar como la parte ya como más física, parte de hardware que se necesita para el sistema. Aquí vamos a llamarlos como nodos. Nodos.
Sería para una instalación de un programa que desde antes. ¿Ingeniería de sistemas? Aquí los nodos son las partes de hardware específicas. Pueden encontrar aquí un ámbito de programación. Programación, o programación diseñada desde algo por el estilo. Yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica y me gustaría que otros. Entonces, ¿aquí qué hay? Entonces, en los nodos podemos colocar los computadores, los servidores, las impresoras, todo lo que es el hardware. Si va a colocar lectores gráficos, deben ir ubicados aquí. Lecturas de huella debe ir aquí. Pero para ahorita lo que necesitamos nomás es simplemente ¿qué? El computador como tal. Ajá, ya sé. Aquí, ¿quién está? Está el administrador. Y el administrador aquí como tal tiene su computador, que tiene un estereotipo, que es el cliente del servidor. Podemos tener varias, como ejemplo, que es cliente, que no es cliente de la empresa, sino el servidor como tal, ¿sí? Varios computadores así similares. Pero en este caso, pues vamos a dejar uno solito, que es el administrador, porque ese módulo es para él. Entonces, el nodo significa que acá hay un computador, que es el administrador, que tiene un estereotipo, que es de tipo cliente. Podríamos agregarle una notica con unas características específicas. Digamos, necesitamos que este computador sea un HP, por alguna razón necesitamos que sea un HP, que tenga procesador AMD, que tenga 8 GB de RAM, que tenga un disco duro sólido, disco duro sólido de 500 GB. Y lo podemos relacionar aquí como NotDin. Eso es un ejemplo de lo que se puede hacer en la gráfica acá de despliegue. Podemos colocar la parte del hardware, las especificaciones del hardware o alguna nota que se necesite. ¿Qué más va en el sistema? Ahora sí lo que usted decía, Jason. El servidor. No, aquí sí sería la base de datos como tal. Que es de tipo servidor. Ya va un servidor con un computador, también puede tener una notica al lado, con las especificaciones necesarias si quieren. Y también tenemos, supongamos que deseemos tener la parte de las aplicaciones. Lo cambio porque no se puede así, no se puede copiar y pegar, toca crearlo. Así. La parte de aplicaciones, porque de pronto podemos tener el computador aparte, un servidor aparte para las partes de aplicaciones. Dejamos solo uno para hacer base de datos y otro para aplicaciones como tal. Y se me olvidó decirle algo en cuanto al componente de diagrama. Aquí nosotros también podemos crear algo que se llama, se me ha olvidado,
Pero hay un número que yo por ejemplo tengo que venir directamente acá. Así lo puedo hablar. Sí, hay algún requisito que tengo que tener. Algo que se llama artefacto. ¿El artefacto qué es? El artefacto es como el nombre del archivo, tipo archivo, donde va a ir guardado toda esa información. Aquí podría haber un archivo punto exe. Bien. Que va en todo esto. Lo mismo aquí podría haber un archivo punto, supongamos que esté en Java, entonces sería jar.jar. Y aquí la bd.sql. Entonces, aquí en este diagrama de componentes también pueden ir los archivos como tal, de manera representativa. ¿Listo? Ahora sí volvemos acá. Al diagrama de despliegue para la parte física. Ahora, ¿qué más nos hace falta aquí? ¿Qué nos hace falta aquí para poder realizar esto, la parte física? Jason, ¿alguna idea? ¿Qué otro hardware nos hace falta aquí? Podría ser el sistema operativo, lo podríamos colocar aquí en la notica. Pero entonces aquí para que el servidor y el cliente funcionen, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un nodo que se llama el switch o el router o el hub, que manejen. ¿Para qué? Para conectarlo. Esto va a ser de tipo red. Listo. Ahora sí vamos a utilizar el communication path. Entonces, le da una idea al programador de cómo va a ir implementado ese sistema aquí adentro. Una infraestructura tipo red, excelente. Esta es prácticamente como si fuera la red. Ahora, vamos a ir más allá. Este componente, este diagrama nos permite visualizar los componentes como tal. Entonces, vamos a incluir los componentes acá para que se vean. ¿Cómo lo hacemos? Aquí al lado derecho están los componentes respectivos que ya hemos hecho antes. Es que tengo acá harta cosita. En la interfaz gráfica, sí, correcto. Aquí. Este fue el paquete que usé yo. Podemos mostrarlos acá mismo. Espérame. Listo. Nos podemos venir acá e ir arrastrándolo. From integral gráfica, venga, le quitamos información que no necesitamos. Show base. Lo hacemos más pequeñita porque nos quepa el resto. Como se da cuenta, él mismo va colocando las relaciones que ya teníamos.
Listo. Quitemos los nombres de los paquetes. Producto. Voy a hacerlo más pequeño. La idea es que quede lo más claro posible. Quitamos este paquetico, lo hacemos pequeño. Crear producto, actualizar producto, consultar, borrar. Excluimos todo, les quitamos los paquetes, lo hacemos pequeñito. ¿Cuál me falta? Borrar, consultar, actualizar, crear. Bueno, ¿qué no es más? Logueo, menú principal, crear, actualizar, consultar, borrar. Producto, listo. Aquí en el servidor de aplicaciones vamos a colocar lo que es la lógica del programa. Ah, no aparece el otro. Menú producto. Ahora miramos a ver si es que quedó por fuera. Sí. Menú principal debe quedar adentro. Ahora sí. Nos da lógica. Quitamos esto aquí, no necesitamos esos nombres. Y por último tenemos el componente de la B. Entonces, más o menos quedaría así lo que es el diagrama de despliegue. Por nodos, que es el computador con sus nóticas, en este caso sería el cliente, los switches, servidor, base de datos, servidor. Aquí va todas las partes de hardware. Como le dije, si hay un lector de huellas se coloca, si hay otro switch se coloca, todo lo que intervenga en la parte física como tal. A esto usted si quiere puede darle colorcitos como para diferenciarlos, para ponerlos más chévere. La parte de acá lo puede dar por estereotipo, o sea, todos los que son clientes puede ser así de ese color. Todas las redes les puede dar otro colorcito. Todos los servidores también le puede dar un colorcito. Entonces eso le permite tener como mayor organización. En cuanto a la visualización de los diagramas de despliegue. Dyson, todo eso es adicional que usted quiere colocar, lo paso hasta las noticas. Eso ya que servidor va a ir en Linux, todas las especificaciones, todo eso. Toda la información que usted pueda crear relevante, puede colocarlo ahí. ¿Sí? Pero esto es lo mínimo que se necesita por lo menos, que se sepa de que el diagrama de despliegue, cómo es que va a estar ubicado el sistema como tal a nivel físico y aquí en el nivel de componentes. Exacto, más o menos esa es la idea de todos los diagramas que se necesita. Entonces, la idea de este curso es que todos los diagramas tengan de información relevante al programador
para que pueda proceder a la construcción. Entonces, como haciendo como diseño, eso se llama diseño. Estamos diseñando un software desde la parte de la programación hasta la parte física, cómo se va a implementar, qué es lo que va a manejar. Todo eso está incluido acá. Entonces, todo eso se puede manejar en un solo paquete, en un solo proyecto. Como se da cuenta aquí, el mismo UML Star guarda todo. Todo lo que hagamos, diagrama de clases, colaboración, todo lo que hemos hecho pueden estar acá mismo y se pueden utilizar en los diferentes diagramas. Las clases que hayamos hecho aquí también las podemos traer acá, etc. Entonces, esa es la idea para esta fase 4. Entonces, aprender a manejar los dos tipos de diagramas, estos dos, y aplicarlo al problema que se les ha dado desde el inicio. Dyson. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque la idea es que usted con esta grabación vaya mirando y usted mismo lo vaya haciendo. ¿De dónde lo saqué? ¿Sí me hago entender? Por lo menos usted mismo lo trabaje mientras lo va repitiendo lo que estoy haciendo, usted va aprendiendo. Porque la idea es esa, que aprendan a manejar, a realizar todos estos diagramas. Ya sabe cómo lo hice, dónde lo saqué, cómo le di colores, todo eso. Por lo menos repetirlo y hacerlo y ahí va aprendiendo y lo van aplicando al problema dado. ¿Listo? Bueno, entonces, igual aquí queda la grabación. La grabación sí ya está completa. Yo la voy a enviar al correo, el correo institucional, el correo interno del aula. La voy a dejar en la parte del foro donde he dejado todos los anteriores, las grabaciones, para que las revisen, ¿vale? Listo, eso. Entonces, terminamos por hoy. Y ahorita más tarde envío eso. Ahorita le enviamos le envío el video, ¿listo? Listo, bueno, hasta luego.